Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos. Presta atención porque te voy a explicar en 10 minutos cómo se clasifican los textos según la forma del discurso. Empezamos por los textos narrativos. Los textos narrativos son unos tipos de textos que se engloban dentro de la clasificación de textos según la forma del mensaje o del discurso. Junto a los textos narrativos podemos encontrar los textos descriptivos, argumentativos, expositivos y dialogados. Todos y cada uno de ellos tienen sus propias características. ¿Qué son los textos narrativos? Cuando se habla de texto narrativo, se hace referencia a toda clase de relatos de ficción o simbólicos. En este tipo de textos pueden usarse de manera combinada recursos literarios como la descripción, los diálogos, la exposición de hechos, etc. Ahora, ¿cómo se forman los textos narrativos? La estructura de un texto narrativo suele responder siempre a un inicio, un desarrollo o nudo y un desenlace final. Los protagonistas de la historia pueden ser de diversos tipos como los protagonistas principales, los secundarios y los extras. A su vez, el texto narrativo suele tener un marco temporal claro, es decir, la historia transcurre en cierto orden cronológico y el lector puede percibirlo y saber cuándo ocurren las acciones o acontecimientos. ¿Y cuáles son los textos narrativos más comunes? Pues entre los géneros más usuales de los textos literarios narrativos tenemos los siguientes: una novela, un cuento, una leyenda, una fábula o un mito. Todos ellos son textos narrativos. Vamos ahora con los textos descriptivos. Esta parte trata sobre los textos descriptivos, así que conozcámoslos en profundidad. ¿Qué son los textos descriptivos? Cuando se habla de texto descriptivo, se hace referencia a un conjunto de palabras y frases ordenadas coherentemente y con sentido. Este tipo de texto expone las características de algo, de forma detallada y lógica. ¿Cómo se forman los textos descriptivos? Un texto descriptivo busca crear un retrato o idea mental del objeto que se quiere describir. En este sentido, el emisor o locutor del mensaje utiliza recursos lingüísticos y literarios para lograr su objetivo. Dependiendo de la naturaleza o clase del texto descriptivo, que pueden ser objetivos o subjetivos, el lenguaje puede ser denotativo o connotativo. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje denotativo es aquel que se usa para expresar datos e informaciones de forma clara y objetiva. A su vez, el lenguaje connotativo transmite ideas en sentido simbólico o figurado, como por ejemplo, tus dientes son como perlas. ¿Y cuáles son los textos descriptivos más comunes? Los textos descriptivos se dividen en dos grandes grupos: los descriptivos objetivos y los descriptivos subjetivos. Ejemplos de textos descriptivos objetivos están los textos científicos, los técnicos, los sociales y los manuales. Los ejemplos de textos descriptivos subjetivos son los textos de opinión, la publicidad, los poemas, las novelas, etc. Esperamos que ahora entiendas mucho mejor qué son los textos descriptivos. Ahora vamos a aprender los textos dialogados. ¿Qué son los textos dialogados? Aunque el diálogo es propio de la lengua oral, sí aparece normalmente en los textos escritos cuando el autor se esconde detrás de sus personajes y deja que se expresen libremente, sin mediación del narrador. Esto puede ocurrir en fragmentos de una narración, descripción, exposición o en otros textos en los que el diálogo sea la única forma de escritura, como las obras teatrales, por ejemplo. ¿Y cómo se forman los textos dialogados? Existen diferentes tipos de textos dialogados, en función de cómo interviene y se expresa el autor de la historia, clasificándose en estilo directo, estilo indirecto y estilo indirecto libre. El estilo directo reproduce literalmente las palabras de los personajes que intervienen. El estilo indirecto, los personajes hablan a través del narrador. Y el estilo indirecto libre, el narrador expresa sentimientos o pensamientos que fluyen por la mente de los personajes y no lo menciona explícitamente. Las principales características de un texto dialogado son que debe tener naturalidad, agilidad y expresividad.
Por naturalidad entendemos que se debe reproducir fielmente el lenguaje de cada persona. Por lo tanto, podemos encontrar diálogos en lenguaje coloquial, infantil o incluso vulgar, dependiendo de los personajes que hablen. Por agilidad, entendemos que el diálogo debe tener un ritmo de conversación normal, con expresiones cortas y dinámicas. Y por último, la expresividad, que hace referencia a que se deben seleccionar las palabras más adecuadas para detallar las características o pensamientos de cada hablante. Por lo tanto, ¿cuáles son los textos dialogados más comunes? Pues entre los géneros más usuales de los textos dialogados tenemos los siguientes: las entrevistas, los cuentos, las historias con partes dialogadas, las viñetas, los cómics, etc. Antes de continuar, me gustaría pedir que te suscribieras si te gusta este vídeo y te está resultando útil. Muchas gracias. Continuamos con los textos expositivos. ¿Qué son los textos expositivos? Cuando se habla de texto expositivo, se hace referencia a aquellos textos que abordan de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de darlo a conocer e informar de una serie de hechos, datos o conceptos. En este sentido, el propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información, es decir, aporta un conjunto de conocimientos claros y directos. A la par de esto, el texto expositivo también es explicativo, pues busca aclarar y detallar toda la información relacionada. ¿Y cómo se forman los textos expositivos? La estructura de los textos expositivos está formada, como la mayoría de los textos, por introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción de los textos expositivos se da a conocer el tema y se explican los aspectos de mayor interés. En la parte de desarrollo se expone de manera clara y ordenada la información relativa al tema que se está abordando. Y por último, la conclusión es la síntesis o resumen de la información presentada, donde se destacan los aspectos más relevantes. ¿Y cuáles son los textos expositivos más comunes? Los textos expositivos pueden dividirse en dos grandes grupos, dependiendo de la complejidad del contenido y del nivel de comprensión que exija dicha información. Por un lado tenemos los textos expositivos de carácter divulgativo, que son aquellos textos destinados a un público amplio, que no precisa de un conocimiento previo para comprender dicha información. Por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares o los artículos periodísticos. Por otro lado, tenemos los textos expositivos de carácter especializado, que son aquellos textos destinados principalmente para especialistas en determinadas materias. Los contenidos contienen un vocabulario muy técnico, por ejemplo, las tesis académicas, los escritos jurídicos o los artículos científicos. Y por último, vamos a aprender qué son los textos argumentativos. Entonces, ¿qué son los textos argumentativos? Son todos aquellos textos o discursos en el que el autor intenta convencer, modificar o reforzar la opinión del lector. Es decir, pretende influir en tu punto de vista, mediante justificaciones y argumentos coherentes, que sustenten su idea. ¿Cómo se forman los textos argumentativos? La estructura de un texto argumentativo tiene tres partes, que deben ser desarrolladas en el siguiente orden. Introducción. El autor introduce la idea sobre la que se quiere argumentar, generando interés en el receptor, pero sin adelantar el desarrollo. El desarrollo del contenido en los textos argumentativos suele estar estructurado en forma de monólogo o diálogo. Un monólogo es cuando una persona expone sus ideas y no espera respuesta. En cambio, un diálogo es cuando una persona expone sus ideas y sí espera respuesta. Por último tenemos la conclusión, donde se presenta nuevamente la idea inicial y un resumen de los argumentos ordenados de mayor a menor importancia. Para terminar, ¿cuáles son los textos argumentativos más comunes? Recordamos que los textos argumentativos son todos aquellos textos o discursos en el que el autor intenta convencer, modificar o reforzar la opinión del lector. Por ello, los textos argumentativos se utilizan mucho en el ámbito periodístico, en el científico, en el judicial y en el publicitario sobre todo. Los anuncios son claros ejemplos de textos argumentativos.
Eso ha sido todo amigos, muchas gracias por ver el vídeo y no te olvides de darle al botón de suscribir. Hasta la próxima.